Hola hermanos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Entre Discos. Yo soy José y el día de hoy, siguiendo un poco con el video anterior que publiqué, en donde hablaba sobre el proceso de corte, de masterización de un disco de vinilo y de cómo define eso o puede definir eso en la calidad del sonido que vamos a tener finalmente en el playback del disco. Eh, quiero o quería, me he propuesto hacer un video del proceso final, el proceso que le sigue a ese momento crítico del corte, que es el momento del prensaje. Desde luego, hay muchas personas que consideran que el prensaje es quizás más importante que el momento del corte, y yo no estoy de acuerdo, discrepo. Y voy a ponerles algunos ejemplos de por qué pienso que casi todas las fábricas del mundo deberían ser capaces de poder fabricar discos de calidad siempre y cuando el corte esté bien hecho. Por otro lado, voy a pasar por algunas fábricas del mundo que son quizás las más conocidas, algunas de las más famosas, y que son algunos de los nombres que vamos a ver en nuestros discos y cómo reconocer fácilmente de dónde es nuestro prensaje, hablando de discos modernos, desde luego, ¿no? Bien, solamente para hacer una introducción de qué cosa es a lo que llamamos prensaje. Lo que sucede en el prensaje básicamente es, ya se tiene la pieza de metal después de haber hecho el corte, ¿no es cierto? Y lo que se hace es poner un pedazo de plástico, PVC, ¿no? Que es como un disco chiquitito, como estos discos de hockey, ¿verdad? Más o menos de esas dimensiones, un poquito más grueso, que es un plástico que todavía es un poco maleable hasta cierto punto, y eso se pone, los dos sellos de la cara A y la cara B, voy a dejarles un video acá, pero eso se presiona a altas temperaturas, derrite el plástico y por tanto queda impreso el surco de cada cara, de cada lado. Básicamente eso es lo que se hace en el proceso de prensaje. Se imprime, ¿no? Es lo que podríamos llamar como impresión. Ahora, ¿este proceso es crítico o no lo es? Bueno, va a depender de muchas cosas. Primero, de el control de calidad que se tenga después de prensar ese disco, ¿no? Porque recordemos, los discos salen calientes, tienen un tiempo de enfriamiento, muchas veces el control de calidad no es el mejor, por tanto los discos tienden a doblarse, se utilizan distintas metodologías se manejan distintos tiempos en el post, después de prensar los discos para recién empaquetarlos y mandarlos a las tiendas o a los distribuidores y tal. Pero básicamente lo que podría salir mal en una fábrica es un incorrecto manejo de las máquinas, ¿no? Un material defectuoso, o sea, el vinilo de poca calidad, que a decir verdad yo no encuentro esos problemas casi en ninguna fábrica moderna. Ya casi todas las fábricas modernas tienen plástico estándar, que le llaman en algunos prensajes 180 gramos vinilo virgen. Bueno, casi todos los plásticos son vírgenes o son muy puros, así que no generan ruido. Y bueno, en general que el procedimiento sea cuidado y que tenga ciertos mínimos de control de calidad, llamemos buen manejo, lo que llaman en Estados Unidos como handling, que es agarrar las cosas correctamente, que no se caigan, no poner los dedos encima, como dije, que se puede enfriar correctamente y tal. No hay mayor ciencia en eso, ¿verdad? Ahora, sí hay ciertas apreciaciones en el mundo de los coleccionistas con respecto a ciertas fábricas. Con algunas estoy 100% de acuerdo y con otras no lo estoy. Me adelanto diciendo que todas las fábricas pueden tener discos muy buenos, como también pueden tener fallas y pueden tener errores.
hay algunas fábricas que son más rigurosas en su control de calidad y por tanto ese gap o esa posibilidad de error es mucho menor, ¿no es cierto? En algunas otras que son más grandes y que son más baratas, la manufactura y tal, eso no necesariamente es de lo mejor, ¿no? O sea, hay más posibilidad de el error, ¿verdad? Puede pasar por algunas de las fábricas más conocidas del mundo del momento, que están entre Estados Unidos y Europa. Desde luego cada uno de nosotros en nuestros países tiene distintas fábricas. En Argentina hay un par, en Perú hay otra, en México hay, en Chile hay algunas otras fábricas pequeñas a lo largo y ancho del mundo, pero en general recordemos que las fábricas se dedican a esto, o sea, se manda la pieza de metal y lo único que hacen es prensar, y salvo que tengas un control de calidad muy malo, va a salir mal. Bien, hablaré primero de RTI o Record Technology Incorporated, que es una de las fábricas más conocidas dentro del mundo llamado audiófilo, o de los discos más caritos si se quiere. La fábrica está en los Estados Unidos y viene haciendo discos de los años 70, ¿verdad? Bien, algunos de los discos que tengo aquí, que les he traído como ejemplos, es este Tom Poet, What There It's At, ¿no? That's Where It's At, se llama el disco de Stanley Turrentine, que es de la serie Tom Poet. De hecho, casi todos los discos de RTI, como es como si fuera un galardón prensar en RTI, generalmente se pone en los sellos, ¿no? Prensado en RTI, está aquí. Pero si no sucede eso, generalmente los discos de RTI vienen en estas bolsas. En estas bolsas de plástico transparentes, de plástico antiestático que le llaman, pero que son relativamente gruesas. No son las delgaditas, sino que son relativamente gruesas. Esto es lo que empaca RTI generalmente, o si no, bueno, no tengo nada aquí a la mano, o quizás sí. Por ejemplo, ¿no? Los discos de Chet Baker prensados en RTI, que son de Kraft, estos discos vienen con las bolsitas de Kraft, porque Kraft mandó a RTI las bolsas, sus bolsas propias, ¿no? Y claro, estas no son de RTI, son de Kraft, pero a veces vienen con esas bolsas con algún diseño o algo por el estilo, ¿no? Pero generalmente, si no, por default de fábrica, vienen estas bolsitas. Esa es la primera forma de reconocer, y la forma más fácil de reconocer los prensajes de RTI. Generalmente vienen con esto, ¿ok? Son prensajes buenos y que en general mucha gente confía en RTI. Sin embargo, no son infalibles. Yo tengo prensajes ruidosos de RTI y tuve en algún momento un disco que incluso la pieza de metal de la cara A o de la cara B no estaba bien centrada, por tanto había un error de playback con respecto a la afinación, ¿no? Sonaba por momentos desafinado porque no estaba bien cuadrada la pieza de metal, y es un error de prensaje, más no de la pieza de metal, ¿no? Y eso es RTI 100%. Entonces, bueno, es muy buena, es una fábrica muy buena en los Estados Unidos, pero que tampoco es infalible. Reitero, ninguna es infalible. No existen fábricas perfectas, ¿ok? Después está la fábrica QRP, Quality Records Pressings, que generalmente tienen estos stickers que ven aquí, que es la fábrica del señor Chad Kasim de Analog Productions, ¿ok? ¿Cómo reconocemos los prensajes de QRP? Bueno, antiguamente tenían un sellito en el Dead Wax que decía QRP, pero si no, generalmente vienen con estas bolsas, ¿ok? Casi todos los prensajes de QRP, si es que no son todos, vienen en estas bolsas que, a título personal, son las bolsas que a mí más me gustan internas y son las que yo compro, porque también venden las bolsas por separadas en la web de Acoustic Sounds. QRP es una fábrica estadounidense también,
y que en general hace las cosas muy bien. Son prensajes muy correctos. Yo tengo muy pocos prensajes de QRP que tienen ciertos ruiditos, pero en general son muy buenos y a mí me gustan incluso más que los de RTI. Mucha gente los pone, son quizás las dos fábricas más confiables del mercado en la actualidad, pero es la que a mí más me gusta. A ver, estas fábricas generalmente están atiborradas, son más chicas, ¿no? Y están atiborradas de trabajos un poco más caros, de trabajos más de jazz, audiófilos, de cortes de ingenieros importantes, de Bernie Grunman, de Kevin Gray, etc. Entonces, es raro que encontremos discos de Walmart, de Target o discos baratos, importados, en masa, digamos, que se hagan en estas fábricas, pero hay algunos casos en los que sí pasa. Por ejemplo, para los prensajes del 2014, creo que fue, de Kiss, de todos los remasters que se hicieron, no sé, si no, corríjanme, pero para todas las ediciones casi norteamericanas se prensaba todo en QRP. Son muy buenos prensajes. Algunas cosas se siguen prensando en QRP, otras cosas las mandas a GZ, que ahorita vamos a entrar en ese tema. Después, ¿qué más he visto de RTI? Los OJC, los Original Jazz Classics, pero los comunes, ¿no? Les voy a enseñar acá uno que debo tener aquí. Este de acá, por ejemplo, ¿no? Este que es un disco de $20 de los OJC, que tienen el código con 2 números más y que son discos muy baratos, ¿no? Bueno, esto ya no está, ya le cambié la bolsa, ¿no? Pero que vienen con este sello central. Esto me vino en una bolsa como esta, ¿no? Fue prensado en RTI. Este disco en particular tiene un poquito de ruido, no sé, pero bueno, no nos desviemos. Bien, entonces pasa a veces eso, ¿no? Que tenemos prensajes de cortos en masa que sí entran en estas fábricas, pero generalmente no, pues son fábricas más pequeñas y más específicas, que están atiborradas de estos trabajos más cuidados, más audiófilos y tal. Después, en Alemania, nos vamos ya fuera de los Estados Unidos, tenemos Palas, la fábrica Palas, que generalmente tienen estos stickers. Es una fábrica mucho más pequeña, Palas, pero es muy buena y muchos sellos audiófilos fuera de los Estados Unidos la utilizan para prensajes audiófilos. Reitero, como audiófilos, yo detesto la palabra, o la característica, o como adjetivo, usarlo como adjetivo, pero recordemos que son los discos más cuidados, ¿no? Los discos más caros, que pasan los $35, $40, ¿no? Que generalmente son 100% analógicos y tal, que ya hemos tratado de sacar esos mitos, pero bueno, son discos un poco más cuidados, que tienen que tener en teoría un mejor control de calidad. Y Palas es una fábrica que dentro de Europa se caracteriza con eso, ¿no es cierto? Este es un ORG, que es My Favorite Thing, que ya se los enseñé la vez pasada. Coincidentemente creo que es el único prensaje que tengo yo de Palas, no estoy seguro. Pero bueno, después seguimos en Alemania y nos vamos a Optimal, ¿ok? Optimal, que es una de las fábricas más grandes del planeta y que más cosas en masa hacen. Optimal ha prensado casi toda la discografía de Beatles. Optimal prensa casi todo lo que hace Universal en Europa, ¿no es cierto? Las ediciones europeas. Y prensa algunas otras cosas como Blue Note, la serie Classic Series, que es la serie un poquito más barata, ¿no? Ya vemos más o menos la calidad diferente que tiene la concepción de Blue Note en estas dos fábricas, ¿no? O sea, su serie más cara, más alta, que es la Tone Poet, la más cuidada, la hacen en RTI, y la otra la hacen en Optimal. Para ambas se corta de 100% analógico, Kevin Gray lo hace, o sea, se invierte mucho en otras cosas, pero el prensaje es un poco más barato, más económico en Optimal. ¿Ok? Son prensajes en general muy buenos. Hay gente a la que no le gusta Optimal y yo discrepo
Generalmente Optimal viene en estas bolsas, o es lo que yo más he encontrado. Se pueden ordenar otras, tengo entendido, pero generalmente viene en estas bolsas que son papel con el interior plastificado con este papel de arroz, ¿no? Ahora, este papel no es papel bond, no es el papel común, sino es un papel más brillosito, como engomado, como... ¿Qué les puedo decir? Como si fuera papel de billete o algo así, ¿no? La verdad que yo no sé de papeles, pero Optimal generalmente tiene esto, o ya sea en este color blanco o medio crema, o negro también, dependiendo de qué se ordene, ¿no? Porque ya estas fábricas que son un poquito más económicas tienden generalmente a darte la posibilidad de escatimar en precio, en inversión, cuando escatimas en calidad de materiales, ¿no? Que no sea de 180 gramos sino de 150, que no se use este papel plastificado sino solo papel, bueno, pero generalmente Optimal tiene esto de aquí y es una muy buena fábrica. Hay gente que no está de acuerdo con eso. Este es un disco del cual ya hablaremos en algún momento, el soundtrack, el Yellow Submarine Soundtrack, que es el mejor remix que existe en los Beatles. Pero bueno, hablaremos en algún momento de eso. Eso está prensado en Optimal y está muy bien. Generalmente los discos que están prensados en Optimal dicen hecho en Alemania, ¿no? Porque generalmente sabemos que en Alemania está Palas o Optimal y casi todas las cosas son de Optimal, así que siempre ponemos un sticker que dice Made in Germany o el empaque dice Made in Germany. ¿Ok? Bien, continuamos con la penúltima fábrica que es MPO. ¿Ok? MPO está en Francia, ¿sí? Cuando vemos los discos que dicen Made in France, están prensados en MPO. Es una fábrica correcta en general. Este es el Raven to the Joy Fantastic de Prince, que es un gran disco y la tapa es preciosa porque brilla. Tiene este tornasol, digamos, ¿no? Pero bien, no vamos a hablar del disco, vamos a hablar de los prensajes. Es correcto, los prensajes de MPO son correctos y ellos generalmente en el Dead Wax tienen un sellito con el logo de MPO, que les voy a dejar acá. El logo, desde luego. Y si no, lo tienen a mano. Hasta antes del 2000 y tanto, por aquí lo había buscado, hasta antes del 2018, cuando se han cortado hasta antes del 2018, tienen el logo a mano, dice MPO, y si no, tienen el sellito este, ¿ok? El tema está cuando los cortes los hacen en MPO. Hay cortes buenos de MPO como este es un corte automático de MPO, no lo cortó ningún ingeniero conocido, ni se contrató un ingeniero externo, sino que el Legacy contrató a MPO para que haga todo el proceso, y en este caso salió bien, pero hay casos en donde no, hay discos de MPO que no suenan bien, y el problema no es el prensaje, es el corte, reitero, otra vez, ¿no? Vamos a lo mismo. Bien, entonces MPO hay que tener cuidado, ¿no? Porque las piezas de metal pueden ser de MPO y no ser tan buenas y por tanto culpamos a la fábrica de prensaje y la culpa no es del prensaje, es del corte. Y por el contrario también, ¿no? Hay discos, por ejemplo, los nuevos discos de Beatles que hemos hecho todas las reseñas, los 6 videos que pueden ir a buscarlos, son todos prensados en MPO y andan muy bien, el prensaje está muy correcto, ¿no? Generalmente los MPO vienen con este tipo de bolsa que es la que uno se encuentra ya en casi todas las fábricas. La siguiente de la que voy a hablar también tiene estos empaques, pero es lo mismo que habíamos visto de Optimal, ¿no? Pero esto sí es papel bond, el papel más común y la parte de adentro plastificada también. En términos generales da lo mismo, cualquiera de las dos, es lo mismo, solo esta se ve un poquito más vintage, más bonita, y esta no, pero da lo mismo, es finalmente lo mismo para el disco. Y finalmente, una de las fábricas más criticadas en el mundo, que es GZ o GZ Vinyl, que es un conglomerado en realidad, pero la fábrica más grande es GZ, ¿no? Que está en la República Checa y que se ha dedicado a prensar casi todos los discos del planeta durante un buen tiempo. Quiero decir, como es de las fábricas más grandes y es la manufactura tan barata porque está en República Checa,
casi todos los discos independientes y las discográficas que querían fabricar en masa, y hasta ahorita lo siguen haciendo, mandaban a fabricar a GZ. Ahora, mucha gente odia los prensajes de GZ y desde mi punto de vista ese odio es infundado, y es un odio infundado hacia la fábrica cuando en realidad la culpa generalmente es de los cortes. GZ no corta bien los discos, ¿ok? Generalmente, o la gran mayoría de veces, los cortes no son los mejores. Y es cierto que su control de calidad es mucho más bajo y por eso es mucho más económico mandar a hacer a GZ. Hay una diferencia de ideas entre los países del hemisferio norte, digamos, ¿no? Porque consideran GZ como de las peores fábricas a nivel planetario. Nosotros, ¿no? De Estados Unidos hacia abajo, digamos, consideramos GZ de buena calidad. Porque, por ejemplo, en las ediciones argentinas se buscan mucho los prensajes de República Checa como mucho mejor calidad que los de Argentina. Pero bueno, en general, GZ es una fábrica correcta, que es más económica y tiene controles de calidad un poco menos estrictos que las demás. Pero hay discos que suenan muy bien de GZ, ¿no? Como por ejemplo este de aquí, que es el What's Going On, cortado por el señor Kevin Gray. O sea, el corte es de Kevin Gray, pero el prensaje es de GZ. No hay ningún problema, es un disco de altísima calidad. Acá está el sello que dice hecho en República Checa, no sé si lo llegan a ver. Pero es un disco muy bueno. En general yo he tenido, fíjense lo que voy a decir, en porcentaje he tenido menos porcentaje de discos fallados o ruidosos de GZ que de RTI. Porque claro, tengo más discos de GZ en general, tengo menos de RTI, y dentro de esos menos hay algunos ruidosos, igual de GZ, pero en porcentaje, en cuanto a mi colección, tengo menos ruidosos de GZ que de RTI. Así que una de las fábricas más cancelables del mundo tiene prensajes correctos siempre y cuando se haga el trabajo bien. ¿Ok? Y en general esa es la regla, por eso es que el corte yo considero es el momento crítico de la fabricación del disco de vinilo. Muy bien, ahora, ¿qué cosas pueden salir mal en el momento del prensaje? Bueno, algunas cosas, como por ejemplo, hola perro, le presento a Billy para los que no lo habían visto. Bien, ¿qué cosas pueden salir mal en el momento del prensaje? Bueno, en general, recordemos que los discos se hacen en fábricas, y las fábricas, como cualquier fábrica de producto en serie, son lugares sucios. Por tanto, generalmente los discos siempre hay que limpiarlos cuando llegan de la fábrica. Entonces, eso no debería ser una falla. Ahora, el problema del control de calidad viene por ejemplo, el non-fill o las burbujas que se hacen, o generalmente en algunas fábricas, como no hay control de calidad, hay algunos discos que se prensan y queda un espacio entre el sello, entre la pieza de metal y el plástico que se derrite, y genera unas burbujitas de aire, y esas burbujitas de aire se traducen en ruido, o sí, en ruido en general, ¿no? Que arruinan por completo. Ese disco ya está arruinado, no sirve. Pero el control de calidad de algunas fábricas como RTI o como QRP casi no tiene esos problemas, ¿no? Y eso sí es un error de prensaje, ¿no? Y eso es común en fábricas más baratas, ¿no? De Optimal para arriba. Me arriesgaré a decir que de GZ para arriba, para abajo mejor dicho, ¿no? Todas nuestras fábricas locales tienen esos problemas. Después, no colocar bien las piezas de metal, que ya les dije, me ha pasado con un disco de RTI y no me ha pasado nunca más con ningún otro disco, así que puede pasar hasta en las grandes ligas. Y lo otro, bueno, la suciedad o el mal manejo de los discos, ¿no? Que se rayen, que las fundas sean de papel común y por tanto ese papel pueda rayar el disco, que venga con rayones, y todo eso es o sea, corresponde específicamente al control de calidad. Esa es la diferencia entre todas las fábricas. No es el material, no, es el control de calidad, ¿ok?
RTI y QRP son mejores que las demás fábricas porque tienen mejor control de calidad. Punto, ya está, ¿no? Ahora, han abierto o se siguen abriendo nuevas fábricas como la fábrica de Vinyl Miplis, que hay todo un tema ahí legal y no sé qué. Está la fábrica de MoFi, que está haciendo las cosas muy bien, según tengo entendido. Está la fábrica de Third Eye Man, creo, que también está empezando a prensar. Muchos sellos discográficos están empezando a abrir sus propias fábricas porque las demás ya no se dan abasto y por tanto el control de calidad de todas las fábricas casi han bajado de nivel. O sea, si ya eran malas, ahora son peores, ¿no? Pero bueno, eso corresponde al prensaje. No nos dejemos engañar por pensar que un prensaje de QRP o de RTI o de las mejores fábricas con vinilo virgen van a ser infalibles, no lo son. Ni tampoco, por el contrario, pensar que un prensaje por ser de GZ o de Optimal va a ser de mala calidad o de peor calidad. En la gran mayoría de casos eso no sucede siempre y cuando nosotros compremos un disco que esté bien cortado. Y ese es el detalle aquí, ¿no? Olvidé decir, GZ tiene también una filial en Canadá que es mucho más pequeña. Los discos hechos en Canadá son hechos por GZ en Canadá. Y en general no son tan buenos como los checos, debo decir, o por lo menos en mi experiencia me ha pasado eso, pero en general no he tenido mayores problemas. ¿Cómo reconocemos los discos de GZ? Bueno, generalmente vienen en esto o en papel común ya sin plastificado, o la forma más fácil de reconocer discos en GZ es que tienen códigos hechos con computadora en el dead wax. No están escritos a mano las piezas de metal siempre, incluso siendo lacquers hechos por ingenieros conocidos, igual siempre les estampa un sello computarizado ahí en el dead wax, así que lo pueden ver. Acá les voy a dejar una foto. Espero hayan disfrutado este video, déjenme en los comentarios qué piensan, qué experiencias han tenido con todas estas fábricas, si me faltó alguna, si me falta alguna data y pueden completar la información que les dejé aquí. Encantado, porque para eso estamos, para seguir añadiendo información a lo que sabemos. Déjenme saber también si les interesa que hagamos más de estos videos con respecto a información sobre la manufactura o sobre los procesos que tienen los discos de vinilo al ser fabricados. Pero también al mismo tiempo seguiremos haciendo reseñas de discos y esas cosas que ustedes ya conocen, desde luego. Hasta la próxima, ya nos encontramos en el próximo video. Muchas gracias.